Buenas tardes, chicos, ya estamos. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo estamos de audiencia? Creo que faltan dos compañeros, doc, que no se pueden conectar. ¿Qué pasa con los internet de ustedes? Tienen que tratar de ver qué pasa. Y después yo ya les tomo lista, ya no es mi culpa que tengan falta clase. Yo sí les dije al comienzo del semestre, si es que no constan en lista, es como que hubieran dado una mala lección. Bueno, vamos a comenzar. Dentro de la parte obstétrica, en mi semestre anterior vimos pues las hemorragias o los sangrados que pueden producirse y complicar el embarazo durante la primera mitad del embarazo. Ahora vamos a hablar algo acerca de las hemorragias o sangrados de la segunda mitad del embarazo. Las hemorragias, un poquito, digamos, se les conoce, no un poquito, sino también se las puede conocer, aunque no es solo del tercer trimestre, ¿no? Pero se presentan más en el tercer trimestre, por eso también se les denomina hemorragia o sangrados del tercer trimestre, ¿sí? Estos sangrados o hemorragias están relacionados con qué etapa, la etapa del preparto, ¿no? No entendamos preparto como inmediatamente antes del parto, sino preparto, como el párrafo anterior lo indica, durante el tercer trimestre, ¿no? Entonces, se les relaciona con la etapa preparto, parto y posparto. Para el posparto tendremos un capítulo aparte para revisarlo luego. Se presentan como la causa más importante y frecuente de mortalidad materna en todo el mundo. De hecho, a nivel mundial, las hemorragias que se producen más que nada en el tercer trimestre y en el parto y posparto constituyen la primera causa de mortalidad materna, ¿no? Entonces, por eso indicamos pues la causa más importante y frecuente de mortalidad materna en todo el mundo, especialmente en los países menos desarrollados. La anemia y el shock por las hemorragias, bien, de hecho, pues van a constituir las principales causas por las que mueren las madres. Se considera como hemorragia a un sangrado mayor a 500 mililitros, ¿sí? Esto hablando de llegando al parto, aunque eso lo hablaremos realmente cuando estemos en el parto y posparto. Pero en términos generales, hemorragia sangrado mayor de 500 mililitros, ¿sí? O cuando la hemoglobina posterior a una hemorragia sea menor a 7 miligramos, o también cuando exista necesidad de reposición de sangre o derivados. Por supuesto que tienen que conjuntarse las tres. Hay hemorragia, hacemos hemoglobina menos de 7, y ya con menos de 7 pues ya es indicación de transfusión. Este tipo de problemas complican entre el 2 al 6% de todos los embarazos. Podemos tener hemorragias desde un leve manchado genital hasta una hemorragia masiva y letal. La hemorragia durante la etapa del preparto va a presentarse en forma leve, o puede más bien dicho presentarse en forma leve y frecuente durante el trabajo de parto activo. En la expulsión del tapón mucoso también puede haber hemorragia, pues con dilatación y borramiento de cervix o por ruptura de vasos de pequeño calibre. O sea, le estamos hablando de que hay hemorragia normalmente en el preparto cuando se comienza el trabajo de parto, se expulsa el tapón mucoso, por eso decimos sale con sangre, ¿sí? Cuando está el periodo de dilatación y borramiento del cervix o ruptura de vasos de pequeño calibre, podemos tener una hemorragia, pero no intensa, por eso decimos en forma leve. Un sangrado por arriba del cuello uterino, o sea, sobre el cuello y que complique estas etapas, va a presentarse en casos de placenta previa, desprendimiento normoplacentario, una patología que se llama la vasa previa,
y la ruptura uterina, aunque la ruptura uterina también puede ser patrimonio del parto, de las hemorragias durante el parto, ¿no? Entonces se origina o originando un embarazo de riesgo aumentado que puede terminar en partos precipitados o prematuros por la intensidad de la hemorragia. Hablando de las que pueden causar hemorragia, hablemos de la placenta previa. Concepto o definición. ¿Qué es la placenta previa? Es aquella placenta localizada inferiormente, la cual puede provocar una obstrucción parcial o total del óseo, orificio cervical interno. Es una importante causa de sangrado durante el tercer trimestre de la gestación. Las causas posibles: formación anómala de la placenta, útero con segmento irregular, que el segmento, por ejemplo, puede ser irregular por una cesárea anterior, entre otras, placentación o placentas grandes, ¿no? Cicatrización en el revestimiento del útero por probables intervenciones que haya tenido el útero, por ejemplo, abortos, cesáreas, etcétera, miomectomías, vascularización anómala del endometrio. Son posibles causas de la placenta previa. Tipos de placenta previa. Tenemos la tipo 1, que es la placenta previa lateral o baja. En este caso, la placenta invade el segmento inferior del útero, pero el borde inferior de la placenta no llega al orificio cervical, o sea, está cercano al orificio cervical, ¿no? Está invadida la parte inferior del útero, pero el borde placentario no llega hacia el orificio cervical, pero en todo caso ya se lo considera una placenta previa tipo 1 lateral o placenta previa baja. Tipo 2 son las marginales o periféricas. Esta placenta toca, pero no rebasa, en cambio, la parte superior del cuello uterino, ¿sí? Entiéndase el borde del cuello uterino. Placenta tipo 3 o parcial, en cambio, en este caso, la placenta obstruye parcialmente la parte superior del cuello, ¿sí? Está obstruido, digamos, como para que me entiendan, la mitad o la 1/4 parte ya está sobrepasando los bordes del cuello y está obstruyendo, no totalmente, porque cuando obstruye completamente es la tipo 4, la placenta cubre completamente la parte superior del cuello del útero. Son los 4 tipos clínicos e histológicos, inclusive, pues, de placenta previa. Entonces, fíjense, aquí tenemos una marginal, ¿no? Que llega al borde, la completa que está tapando el cuello. Esta vendría a ser la lateral que llega casi cerca del borde del orificio del cuello, ¿no? Esta es la marginal, se diferencia de la marginal porque esta sí está ya en el borde. La patogenia de la placenta previa, pues, el istmo es el segmento más bajo, ¿no? Este cambio parece ser el iniciador del sangrado. Se presenta un considerable desarrollo de vasos sanguíneos con vascularización decidual defectuosa, hay cambios inflamatorios atópicos y las vellosidades pueden invadir incluso el músculo y evolucionar al acretismo. Cuando hablemos de sangrados hemorragias del posparto, vamos a hablar de los tipos de placenta en cuanto a su inserción, pero el acretismo placentario es como aquí ya algo se adelanta, las vellosidades placentarias invaden, ¿sí?, el músculo, el miometrio. Hay 3 tipos: la ácreta, la íncreta y la pércreta. La ácreta es la que comienza a invadir, está pegadita, digamos, al músculo, al miometrio, ¿no? Si se inserta la placenta en el istmo, se desgarra y sangra cuando hay contracciones. En el sitio de inserción aumenta el sangrado y las contracciones no comprimen los vasos rotos. Normalmente las contracciones pueden comprimir los vasos que pueden estarse desgarrando durante la labor de parto, pero en este caso no se comprimen.
hay liberación de trombina desde el sitio de sangrado, dando más contracciones, desprendimiento, sangrado, sigue, persiste, es decir, un círculo vicioso, sangrado, contracción, desprendimiento, sangrado, sangrado, contracción, desprendimiento, sangrado, y esto es causa de una hemorragia muy profusa, ¿no? Como les decía, de la placenta, pues cuando puede estar invadida, tenemos la ácreta, la íncreta y la pércreta que revisaremos cuando hablemos de hemorragias postparto. Clínica de la hemorragia por placenta previa. Sangrado rojo rutilante, no hay dolor. El sangrado no es negruzco, es rojo rutilante. Esto es lo que nos puede diferenciar, por ejemplo, de lo que vamos a ver posteriormente, el desprendimiento neuroplacentario. En este el sangrado más bien es oscuro, ¿sí? Entonces, el inicio puede ser leve y de aumento progresivo en el sangrado. Sospechar de placenta previa si hay sangrado luego de las 24 semanas. O sea, después de las 24 semanas, si con una persona comienza a sangrar, podemos sospechar de que podemos estar ante una placenta previa y como vamos a ver adelante, pues el diagnóstico nos va a dar la ecosonografía. El útero no es doloroso y más bien se lo encuentra relajado. El feto puede estar en oblicuo, puede estar de nalgas o transversal, justo por la placenta baja, ¿verdad? Aunque aquí está encefálica, pero la placenta que está baja puede hacer que varíe la posición y situación del feto. La placenta usualmente en la inserción normal es acá, hacia atrás, hacia el fondo, ¿no? Entonces acá, estos son ya, esta podríamos decir es una parcial, fíjese, está cubriendo parcialmente el orificio. El sangrado en la placenta previa, el inicio es insidioso, la hemorragia, por supuesto, es externa, el sangrado rojo rutilante, no hay dolor, el útero más bien está relajado. La palpación fetal puede ser normal a pesar de las presentaciones, entre comillas, alteradas. La ecografía pues nos da el diagnóstico de placenta previa. Las contracciones generalmente no hay, o sea, ¿por qué quiere decir que una placenta previa puede comenzar a sangrar sin necesidad que haya contracciones? Sufrimiento o compromiso del bienestar fetal es infrecuente. Shock es ocasional, aunque si es que ya está en un estado muy avanzado, pues si pierde mucha sangre, realmente sí llega a dar shock, ¿no? Pero es ocasional inicialmente hablando. Factores de riesgo, multiparidad, ¿no? Edad avanzada, sobre los 35 años, cesáreas iterativas. Acuérdense que algún día ya dijimos que es una iterativa, ¿no? Una iterativa es la cesárea subsecuente o subsiguiente. Placentaciones grandes, placentas grandes, el tabaquismo o otra de las causas que nos puede dar placenta previa, y antecedentes de miomectomías, donde quedan cicatrices. ¿Sí? Fíjense lo que les decía. Sitio normal de inserción de la placenta hacia la parte posterior y una placenta previa pues está hacia abajo. ¿Sí? Diagnóstico fundamentalmente por ecografía y en etapas tempranas por vía transvaginal. ¿Sí? Hay que hacer controles ecosonográficos porque muchas veces la placenta puede migrar, ¿no? Si tenemos una placenta lateral, después de unos 15 días a unos 30 días, en ocasiones se hace un nuevo eco y ha migrado un poco más, hacia arriba me refiero, ¿no? Por eso hay que tener en cuenta que podría haber migración. Colocar el espéculo vaginal, entonces, para poder visualizar, pero con mucho cuidado, ¿sí? Contraindicado el tacto vaginal. ¿Por qué? Porque al hacer tacto podemos topar placenta y a veces desprender pedazos de cotiledón o casi desprenderla de su sitio de inserción en la parte baja y ahí sí provocamos un sangrado, pero de esos buenos, ¿no? O si se hace tacto vaginal, tiene que ser en sala de operaciones. Si sabemos que hay una placenta previa, la cesárea es programada a partir de las 36 semanas. Hay que valorar el sangrado y la madurez fetal, valoración hemática y pruebas de coagulación. Es lo básico que tenemos que tener, no debemos hacerlo. Tratamiento pues dependerá de la edad gestacional y del sangrado y de la urgencia relacionada con el sangrado, ¿no?
Pero en todo caso, fíjense que sangrado leve, podemos tener reposo, realizar los exámenes del caso, ¿sí? Indicar ingesta de hierro y ácido fólico, tocolíticos y maduración si es que es necesario, maduración de los pulmones fetales. ¿Qué quiere decir? Si ya tenemos un diagnóstico y tenemos un sangrado leve, inclusive muchas veces a las pacientes se les tiene en un reposo prácticamente absoluto hasta que sea la época de dar a luz. Si hay sangrado importante, pues transfusiones, mayor descanso, los tocolíticos y maduración pulmonar si es necesario, hospitalización a las 36 semanas y preparar para cirugía inmediata, aunque sea placenta previa marginal. No se diga si es completa o total, ¿sí? ¿Por qué decimos aunque sea? Porque bueno, tal vez podríamos pensar de que si es que es marginal, pues el feto va a poder salir. Claro que podría salir, pero puede pasar rasgando y se puede producir una hemorragia mayor inclusive, ¿no? La terminación del embarazo, generalmente por vía alta, casi es la regla y se debe tomar en cuenta las siguientes complicaciones más que nada. Puede haber restricción de crecimiento fetal, ¿están viendo la diapositiva o se cruzó la imagen Sí, del... Doc. O sea, estamos viendo lo del Teams, pero seleccionen el circulito amarillo que está al lado izquierdo de la pantalla. Para minimizarle, casi le Sí, Doc. cierro. Gracias, gracias. Gracias. Entonces decía que podemos tener las complicaciones de restricción de crecimiento fetal, riesgo de hemorragias intra y postparto, coagulopatías, que es muy frecuente, y puede desarrollarse el acretismo placentario. Ya, entonces seguimos. Pronóstico de una placenta previa, pues la evolución, si es que hay un manejo adecuado con las medidas que se ha indicado, pues la evolución puede ser normal, inclusive hasta cuando hay la cirugía. De cuidado si aparecen hemorragias, trombosis, shock. Malo si hay acretismo, o sea, el acretismo, la inserción de la placenta y adentro del miometrio, pues es malo porque puede ser un sangrado de tal forma que hasta puede terminar en histerectomía y en ocasiones, lamentablemente, hasta con la vida de la paciente. Nunca se debe olvidar la importancia del problema ni minimizar su peligrosidad. Por más que digamos con un manejo adecuado, evolución normal, pero nunca olvidar la importancia de este problema. O sea, sabemos que es una placenta previa y es una paciente de cuidado extremo, ¿no? Poner siempre atención a la ecografía en cuanto, pues, al pronóstico, ¿no? Eso en cuanto a la placenta previa. Otra de las causas de sangrados en la segunda mitad del embarazo. ¿Sí me están escuchando? Sí, Doc. Sí, Doc. Parece que yo también. Sí, Doc. De gana estaba Hay hablando como de... problemas Sí, eso de digo, de gana internet. estaba yo hablando del internet y ya se me está queriendo molestar a mí Sí, Doc. también. Ya, bueno, Pero vamos creo a que es hacer... del Teams en general, porque a mí también me sale así. ¿Y en otras clases también han estado con problemas así o no? No, Doc. Será la hora, no sé. Bueno, esperemos que podamos seguir adelante. Bueno, otra de las causas pues es el llamado desprendimiento normoplacentario, ¿no? Llamado también desprendimiento normal de la placenta o se le sigiliza como DNP,
desprendimiento neuroplacentario, o también pues proviene del latín abruptio placentae. La placenta sale abruptamente, como decir prácticamente eso, ¿no? Entonces, este desprendimiento, ¿cuál es el concepto? Separación parcial o total de la placenta de su inserción decidual en el fondo uterino, luego de las 22 semanas y antes del parto. Fíjense que la placenta previa, decíamos, pasada las 24 se puede presentar. Esta, luego de las 22 semanas, puede haber un desprendimiento normoplacentario, ¿no? Y por supuesto, antes del parto. Incidencia 1 en 150 a 200 partos, o porcentualmente hablando un 0,2%. Mortalidad perinatal puede ser entre 12 al 20%. Etiología, pues son varias las causas, ¿no? Entre las causas tenemos igualmente edad avanzada de la madre, estados hipertensivos del embarazo, tabaco, drogas como la cocaína, polidramios, embarazos múltiples, multíparas, trauma abdominal, cordón corto y ruptura. Permítame un ratito. Perdón, por favor. Les decía entonces la etiología, más o menos, algunas de ellas prácticamente casi son las mismas de la anterior, de la placenta previa. En este caso, pues fíjense también, ahí están los embarazos múltiples, multiparidad, traumas abdominales, es muy importante, cordones cortos, ruptura prematura de membranas y la raza. Es relativamente frecuente en raza afrodescendiente. La fisiopatología de la placenta, de desprendimiento normoplacentario, pues hay ruptura de vasos, ¿no? Arteriolitis, inflamación de las arterias placentarias, y esto va a provocar hemorragia en el espacio retroplacentario. O sea, detrás de la placenta se presenta la hemorragia proveniente de las arterias, de los vasos placentarios, lo que genera un aumento del tono y la presión intramiometrial. Se rompen también las venas, aumenta la presión intervellosa y generando hematoma retroplacentario y desprendimiento. Muchas veces, al inicio del embarazo, sin hablar de un desprendimiento, a veces los ecosonografías, los ecosonogramas a las 12, 15, 18 semanas nos vienen como hematoma retroplacentario. Y se puede uno pensar que tal vez hubo un pequeño desprendimiento, pero generalmente es por arteriolitis que puede darse. Pero si nos dice un hematoma retroplacentario sobre las 22 semanas, podemos pensar ya en este problema del desprendimiento normoplacentario. El aumento del tono de la musculatura uterina pues hace que sea una especie de un útero que está constantemente contraído. Luego de la formación del hematoma retroplacentario, la hemorragia puede limitarse a los márgenes de la placenta, en cuyo caso se produce una hemorragia invisible, o sea, una hemorragia entre comillas interna, ¿no? Desprender las membranas y salir a través de la vagina, produciendo hemorragia visible, o sea, ya la hemorragia que estaba adentro
puede lograr desprender las membranas y sale por la vagina, produciéndose hemorragia visible. Puede invadir la cavidad amniótica, por eso el líquido amniótico puede salir de un color violáceo, ¿sí? El color hemorrágico de sangre. Puede infiltrarse entre las fibras musculares uterinas, dando lugar a lo que se llama un útero de Cuvelier. Ya vamos a ver qué es el útero de Cuvelier. ¿Qué es el útero de Cuvelier? Por infiltración, ¿sí? De las fibras musculares uterinas, ¿sí? Se vuelve de un color azul, ¿no? De lo que normalmente es rojizo el útero, se vuelve de un color azulado, ¿no? Característico. El útero de Cuvelier más que nada lo podemos ver en la cirugía, por supuesto, ¿no? Entonces, es característico y con pérdida de la capacidad contráctil. Clínica del desprendimiento normoplacentario, pues un sangrado oscuro o rojo, pero rojo no rutilante, ojo, ¿sí? Sangrado rojo oscuro o rojo, pero no rutilante como en la placenta previa, ¿sí? Con dolor. Aquí sí hay dolor, en la placenta previa no había dolor. El dolor es abdomino pélvico, ¿no? Hay hipertonía uterina, el útero se lo nota casi contraído permanentemente, o puede haber taquisistolia uterina, contracciones múltiples, ¿no? Rigidez o distensión abdominal, disminución de los movimientos fetales, sensación de desmayo, la paciente se presenta lipotímica con desmayo, ¿sí? Sangre en el líquido amniótico, ya lo dijimos, por la infiltración. Así como el anterior, fíjese, el inicio de este es brusco, en el otro era insidioso. La hemorragia es interna o puede ser mixta, hacia afuera también. El color rojo oscuro, dolor sí, abdomen pélvico. El útero generalmente está hipertónico, ¿no? La palpación fetal es difícil porque el útero está grueso, hipertónico, como decimos. La ecografía, pues la placenta está normal, pero puede demostrarnos un hematoma retroplacentario. Contracciones sí que pueden llegar al ataque sistolia, como dijimos. Sufrimiento o compromiso de bienestar fetal, en este caso frecuente, ¿no? Y aunque no está aquí, pero casi con relativa frecuencia, es causa de ovitamiento fetal. Con relativa frecuencia, no digo siempre. Shock es frecuente en el caso de la desprendimiento normoplacentario. Clasificación, grado 0. En este caso, las pacientes son asintomáticas y son diagnosticadas solo después del parto a través de examen de la placenta, ¿sí? O sea, la paciente está asintomática, ya da luz, examinamos la placenta y vemos focos como los cotiledones, unos más negruzcos que otros, ¿sí? Y algunos con cierto tipo de desgarros. Entonces decimos, esto ha sido un desprendimiento normoplacentario, ¿no? O puede ser una zona de la placenta más vascularizada que la otra, la que estuvo desprendida. Generalmente cuando uno se opera, este tipo de placenta, sacamos la placenta y ponemos un porcentaje en forma cualitativa de desprendimiento. Póngase que la mitad está bien rojita, bien vascularizada, y la otra mitad está un poco negruzca. Decimos, este fue un desprendimiento de un 50%. Si toda la placenta la revisamos y está negruzca, es un desprendimiento del 100%. Así en una forma cualitativa. Grado 1, la madre puede tener sangrado vaginal leve, malestar o hipertonía uterina, pero sin peligro para ella o el feto. Grado 2, la madre está sintomática, pero no en estado de shock. Hay algún indicio de compromiso de bienestar fetal evidenciado por variaciones en la frecuencia cardíaca fetal. Y grado 3, las hemorragias son graves, pueden ser ocultas, conducen al shock o al choque materno y muerte fetal. Puede haber coagulación intravascular diseminada materna. Este es lo que inclusive puede a veces lamentablemente llevar a la muerte de la madre, la coagulopatía, si no se procede con rapidez y con las la corrección de derivados sanguíneos inmediatamente. Diagnóstico, examen abdominopélvico, como les digo, vamos a encontrar la taquisistolia o la hipertonía uterina con la ecografía, que nos va a decir el porcentaje de desprendimiento, si hay hematomas retroplacentarios,
monitoreo fetal para ver cómo va la evolución del feto, por supuesto. Si está yéndose, como diríamos medio vulgarmente, de mal en peor y más hipertonía y todo, entonces tenemos que obrar rápidamente. Análisis de sangre, tiempos de coagulación, etcétera, protrombina, tromboplastina, fibrinógeno, grupo sanguíneo para tener alerta para una transfusión, ¿no? Complicaciones, pues, el shock, coagulación indiseminada, insuficiencia renal aguda, dependiendo del sangrado, el útero de Cavalier, ¿sí? Y la necrosis hipofisaria que nos puede dar el síndrome de Sheehan, ¿ok? Bueno, que aquí estamos viendo una placenta, pues, con sus membranas y todo, pero la vascularización está un poco negruzca. O sea, ¿de dónde es que se desprende la placenta? Es del lado de aquí hacia la otra cara, digamos, ¿sí? Entonces, el útero de Cavalier, fíjense, en casos graves la sangre invade la pared uterina. Se observan zonas con extensas hemorragias miometriales que van a disociar los haces musculares y van a difundirse hacia el tejido subperitoneal, ¿sí? Peritoneal, del peritoneo visceral del útero nos referimos, ¿no? Se va hacia el tejido subperitoneal, hacia la trompa, los ovarios y los ligamentos anchos, adquiriendo una coloración azul difusa o moteada, y de esta forma se constituye la apoplejía útero-placentaria de Cavalier. Podríamos decir que es sinónimo, ¿sí? O característico del desprendimiento, o patognomónico, como decimos, del desprendimiento normoplacentario, ¿no? Complicaciones fetales, pues la hipoxia, la anemia, restricción del crecimiento intrauterino, ¿sí? Prematuridad y lamentablemente a veces con relativa frecuencia muerte fetal, ¿sí? Restricción en comparación con un niño normal, digamos, ¿no? Tratamiento, pues de acuerdo al sangrado y la edad gestacional, la hemorragia no se detiene si no se evacúa el útero con una urgente necesidad de extraer el feto. Si hay sangrado leve, podemos valorar reposo hasta que se suspende sangrado. Sangrado moderado, hospitalización con monitoreo constante, transfusión si es necesario de acuerdo a exámenes, y el parto en lo posible. ¿Por qué decimos en lo posible? Porque generalmente se espera un parto normal en un desprendimiento normoplacentario. De hecho, las contracciones aceleradas, etcétera, pueden ayudar en esto, pero con un control muy, muy, muy estricto. Sangrado importante, suspender el embarazo, vía quirúrgica, exámenes, transfusión de sangre y o derivados. En el útero de Cavalier, si no se contrae con oxitocina o misoprostol y hay hemorragia importante, pues proceder a ligar las hipogástricas que son parte importante de la irrigación uterina, o directamente histerectomía con reposición activa de hemoderivados cuando ya tenemos un útero de Cavalier. ¿Qué quiere decir? Administramos oxitocina o prostaglandinas, misoprostol. Si no responde a esto, ver la forma de quirúrgicamente solucionar el problema. Bien, otra de las causas que pueden causar sangrado en la segunda mitad del embarazo es la ruptura uterina, que es solución de continuidad no quirúrgica del útero causada por trauma o espontáneamente. Puede ser completa o incompleta y resultante de una lesión o anomalía preexistente por encima del cuello, o también que se presente en el trabajo de parto en un útero que tenía cicatrices de cirugías anteriores, por lo general en gestaciones avanzadas, ¿no? Podemos tener en esos casos soluciones de continuidad o ruptura uterina. Es una complicación grave que se presenta en el 1% en países no desarrollados. Ustedes dirán, pero es poquito. No, el 1% es más o menos, o sea, si podemos decir, pues les hablo del hospital, una ruptura uterina puede presentarse por lo menos una cada mes, cada 2 meses, entonces, pero hay que tomar en cuenta las causas. Tiene una alta mortalidad materna y perinatal. Clasificación de la ruptura, pues según su causa, puede ser traumática,
y espontánea, ¿no? Según su localización, en el segmento inferior o en el cuerpo del útero. Según su grado de ruptura, pueden ser completas o incompletas. Según el momento, durante el embarazo, en el preparto o durante el parto. Factores de riesgo para ruptura uterina: multiparidad, embarazo múltiple, anomalías y tumores uterinos tipo miomas, ¿no? Legrados uterinos pero a repetición, ¿sí? Cicatrices uterinas por cesáreas previas se presenta en el 92% de casos. ¿Qué quiere decir? Que cuando tenemos cesáreas previas, las cicatrices, y al menos si es que el espacio intergenésico ha sido menor, por ejemplo, 1 año, y se está con labor de parto en un siguiente embarazo, es muy probable que pueda ser, no, es un factor de riesgo y hay una alta probabilidad, fíjense ustedes, 92% de probabilidades de que pueda provocarse una ruptura uterina, al menos si la contracción uterina en el siguiente embarazo, ya para dar a luz, lo que sea, es fuerte, es intensa, es una alta probabilidad de ruptura uterina. Relacionados con la atención obstétrica, las causas. Desde acá en las causas, factores de riesgo gineco-obstétricos en general. Relacionados con la atención obstétrica tenemos seguimientos inadecuados del trabajo de parto, ¿sí? Particularmente cuando hay pelvis estrechas. Macrosomía fetal subvalorada. Todo esto, fíjense, es parte del examen de la pelvis en una paciente que está en labor de parto. Y si a eso sumamos que no se le controla, por ejemplo, en este caso, el partograma nos ayuda bastantísimo, ¿no es cierto? ¿Sí? Controlar bien el trabajo de parto, ¿sí? Pelvis estrechas probablemente nos hizo un buen examen pélvico y más de eso sumamos una macrosomía y dejamos, lamentablemente, eso sí sería una mala práctica, dejamos que prosiga la labor, ¿sí? Y súmenle a esto que probablemente tiene hasta una cirugía anterior. Entonces está totalmente mal llevado el caso y si se nos rompe el útero, pues lamentablemente será una iatrogenia en este caso, la iatrogenia de actitud más que nada. Instrumentaciones no adecuadas, uso inadecuado de oxitocina o prostaglandinas cuando se induce el parto o se conduce, ¿no? Pero para esto también se necesita el control estricto. La maniobra de Christeller. La maniobra de Christeller durante el trabajo de parto, cuando una mujer casi ya está prácticamente en el expulsivo, es una maniobra mediante la cual una persona, háganse ustedes la idea de una mujer dando a luz, con sus piernas abiertas, el operador, el que va a recibir al niño, pues debajo de la paciente, en la parte donde le recibiríamos al niño, y otra persona sobre la cabeza de la paciente, pero no sentado en la cabeza, por favor, no me van a entender mal, sobre la cabeza, sobre los hombros, y desde ahí aplastando el útero, bajando, como que quisiera dar impulso para que salga el niño, ¿sí? Entonces, esa se llama maniobra de Christeller. Claro que puede ayudar, pero está casi contraindicada. ¿Por qué? Porque puede provocarse una ruptura uterina, ¿sí? La maniobra de Christeller. O también a veces, sin necesidad de estar atrás de la paciente, sino en los costados, una persona puede estar empujándole al útero, ¿sí? Como que está dándole masajes para que ayudara a salir el guagua. Esa es la maniobra de Christeller, que está relativamente contraindicada porque puede provocar ruptura uterina. También en contracciones espontáneas intensas y persistentes. Distensión uterina excesiva por un hidramnios, por embarazos múltiples, ¿sí? Y también cuando lamentablemente alguien ha hecho una versión externa, manipulan desde afuera el abdomen, si es que estaba en transverso quieren ponerlo en cefálico o en pelviano y quieren ponerlo en cefálico, esa es la manipulación externa, la versión externa que podría llegar a causar ruptura uterina. ¿Cuál es la clínica de la ruptura uterina? La paciente, por la contractibilidad y todo, se la ve agotada, muy intranquila,
¿sí? Generalmente, o no generalmente, sino que puede tener una desproporción cefalopélvica y la presentación puede estar mal evaluada, ¿sí? Hay taquisistolia uterina. El dolor puede variar de dolor bajo a dolores repetidos, o dolor agudo, intenso, acompañado de hemorragia letal que rápidamente puede llegar al shock, ¿sí? El dolor es muy intenso. Cuando se rompe el útero, el dolor es tan intenso que la paciente, de lo que estaba más o menos intranquila con las contracciones, grita, y es un grito muy agudo. El abdomen es muy sensible y se puede presentar el llamado anillo de contracción de Bandel, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Aunque ya lo vamos a ver por allá, creo que sí tengo la descripción, pero más o menos les indico el anillo de Bandel. Nosotros vemos el útero, vemos el abdomen, estamos palpando el útero cuando de pronto ¡tac!, sentimos una depresión, como que nos hundiéramos en una depresión en el abdomen. Y es que se ha roto el útero y ese es el anillo de Bandel. Se forma una especie de anillo a nivel del abdomen mismo de la mujer, ¿no? Entonces, eso es lo que les digo, se presenta entre el segmento y el cuerpo del útero y es un signo patognomónico de ruptura uterina. Y a través de este anillo podemos, porque ya se ha roto, ya el feto ha salido al abdomen prácticamente, hay partes fetales palpables, ¿no? Se puede palpar a través del abdomen. Sí, si estamos palpando el útero y de pronto nos encontramos con el anillo de Bandel, la paciente tuvo por ahí un grito intenso, se rompió el útero y palpamos partes fetales. Bueno, aquí es una imagen quirúrgica, posquirúrgica de un útero roto, ¿no? A pesar de que aparentemente es una ruptura incompleta, pero se ha roto el útero. El examen físico, pues distensión marcada del segmento inferior con ascenso del anillo de Bandel, como dijimos, puede llegar incluso hasta el ombligo, ¿sí? Los ligamentos redondos se ponen en tensión y parecen cuerdas que tiran del segmento. O sea, los ligamentos redondos que mantienen uno de los sostenes del útero, pues se tironean, se jalean y parecen cuerdas que jalan el segmento uterino. Ese es lo que se llama el signo de Frommel, ¿sí? ¿Cuál es el signo de Frommel? Ligamentos redondos en tensión, ¿sí? Que jalonean y tiran el segmento del útero, ¿no? El útero a veces se asemeja a un reloj de arena, justo porque en la parte que se rompió, pues se va, diríamos, enflaqueciendo, ¿no? En el tacto vaginal puede apreciarse el cuello alto, ¿ok? Y engrosado, jaloneando o tirando de la vagina. O sea, por lo que se rompió el útero, pues como que tiende a subir hacia la pelvis, ¿no? No es que se invagine el útero hacia la pelvis, sino que sube y por eso dice tirando o tironeando de la vagina. Cuando la causa determinante es la estrechez pélvica o desproporción, puede verse la bolsa serosanguínea, ¿sí? La bolsa que no, si no está rota todavía, que puede llegar hasta la vulva inclusive, cuando todavía la cabeza está alta. ¿Qué quiere decir? O sea, examinamos a la paciente a través de vulva, de vagina, y vemos solo la bolsa con un líquido amniótico sanguinolento, ¿no? Topamos un poquito la bolsa y no topamos cabeza, la cabeza está todavía arriba, ¿sí? Puede ocurrir también hematuria por compresión. Cuando la ruptura se ha consumado, ¿sí? En una contracción hay dolor agudo cortante, eso digo, lo que decía la mujer, a más de lo que está intranquila y está quejándose por el dolor, pues prácticamente lanza un quejido de dolor fortísimo, ¿no? Entonces, a veces, por eso se pone ahí entre comillas, ¿sí? Como que la paciente muchas veces nos dice, doctor, algo se rompió, ¿sí? Entonces, es una situación que tenemos que tomar en cuenta. Cuando ya se rompió, cesan las contracciones y como que viene alivio, pero la paciente va a comenzar a chocarse, por ejemplo. Hay intensos movimientos fetales y luego desaparecen. Si se rompió, prácticamente es una causa de muerte del feto. Hay poco sangrado vaginal no relacionado con el malestar de la paciente, porque la sangre está acumulándose adentro. Las partes fetales palpables, como dijimos, y ya se puede auscultar, ya no se puede auscultar prácticamente frecuencia. Si se rompió el útero, ya es prácticamente feto muerto.
Tratamiento profiláctico, por supuesto. Buena atención prenatal, control de la labor de parto, ¿no? Como debe ser, ¿ok? Un buen partograma, una buena evaluación de la pelvis, todo esto, ¿sí? Oxitocina con precaución si es que lo utilizamos, ¿sí? Entonces me dirán, pero muchas veces se tiene que usar, sí, pero cuando ponemos oxitocina, el control es más estricto. Por eso creo que cuando hablábamos de partograma, yo les decía, cuando estamos controlando una labor y una labor en la cual tenemos tal vez algún factor de riesgo, la mano sobre el abdomen casi todo el tiempo, ¿no? Entonces ustedes me van a decir, pero no, ustedes no se van a quedar ahí. Yo les digo, bueno, todo el mundo pasamos por esa época, ustedes van a llegar a hacer algún rato internos, internas. Nosotros decimos un poquito de chiste, pero sin ánimo de menoscabar la actividad de nuestros chicos internos, pues para eso hay internos. Señor, señorita interna, esta paciente, usted se me queda aquí con ella. Pero doctor, después de una hora le reemplaza el compañero, etcétera, enseñándoles cómo debemos tener la mano y palpar y cómo reconocer los signos, ¿no? En todos estos sangrados tenemos que estar muy acuiciosos, por favor. Labor de parto muy bien controlada, oxitóxicos con precaución, ¿sí? Si hay una cesárea iterativa, o sea que si ya tengo una cesárea anterior, ingreso a tiempo, quiere decir que esta paciente tiene que ingresar mínimo a las 38 semanas, ¿sí? No esperar que ya venga con labor, que puede ser preruptura, ¿no? Entonces, si ingresa con 38 semanas, hasta podemos tener hospitalizada y esperar que haga un poco de labor, para que el útero trabaje un poquito y el rato de hacer la cesárea, pues no tengamos mayor problema al abrir el segmento. ¿Sí? Un cuadro inminente, pues, si hay un cuadro inminente, podemos utilizar tocolíticos para detener las contracciones, retirar la oxitocina si es que se la está usando. Están contraindicadas las maniobras e instrumentaciones, por supuesto. La anestesia general puede disminuir las contracciones. Cuando hay ruptura uterina, el tratamiento del shock hipovolémico, derivados con sangre, etcétera, ¿sí? Lo mínimo que se debe comenzar es con 2 paquetes globulares y luego se va viendo cuánto más se necesita, pero tenemos que estar al pendiente. La parotomía urgente casi siempre para histerectomía total, o sea, si ya se rompió el útero, no podemos decir abramos y cerremos, eso ya es insalvable, ¿no? Se recomienda, quirúrgicamente hablando, ligadura de las arterias hipogástricas complementarias, o sea, más de la histerectomía. En mujeres jóvenes o sin hijos, podría realizarse histerografía, pero dependiendo de la magnitud de la ruptura, ¿no? Si la ruptura se produjo por dehiscencia de una cicatriz, ¿qué quiere decir? ¿Sí se acuerdan ustedes qué es dehiscencia de la cicatriz? A ver, usted, Camila, ¿qué es la dehiscencia de la cicatriz? Sí, me he escuchado. Sí, sí, lo escucho. Ya, a ver. Es cuando no se cerraba bien la cicatriz, algo así era, Doc. Maletas. Dehiscencia es cuando se abre una cicatriz, ¿sí? O sea, la histerografia de la cesárea anterior, por ejemplo. Histerografia, si se acuerda. ¿Qué es la histerografia? A ver, usted mismo, Camila. Es cerrar el útero. La Suturar. sutura del útero, Ajá, ¿sí? suturar. Ujú. Entonces, si es que la paciente me viene embarazada, viene con labor de parto en menos de un año, ¿sí? Hay un alto riesgo de que esa histerografia se haga una dehiscencia, se abra. Dehiscencia es abrirse, ¿sí? También podemos tener a veces dehiscencias de la episiorrafia, por ejemplo, ¿sí? Entonces, dehiscencia es apertura de la cicatriz del útero, ¿no? Entonces, si la ruptura se produjo por dehiscencia de una cicatriz, ¿sí? Podríamos tener chance de una histerografia con técnicas especiales. Pero, por ejemplo, esa paciente, si es que logramos reparar ese útero, no vamos a decirle, le espero el próximo año con un nuevo embarazo. Sería tonto, ¿no les parece?
Entonces, esa paciente tiene que salir con un método de planificación, de anticoncepción, y por lo menos después de 3 a 4 años un nuevo embarazo si quiere tener un niño nuevamente. O sea, que haya una buena cicatrización, ¿sí? Ustedes me van a decir, pero si una cicatrización normal es de 15 a un mes, sí, pero en estos casos, pues, en la obstetricia tenemos que ser así, ¿no? Decimos, si usted quiere embarazarse, mi señora, si es que logramos reparar una ruptura por dehiscencia que estamos hablando, ya les digo, bajito, 3 años, por no decir 5. Entonces, podemos recomendarle, señora, le mandamos con un implante de levonorgestrel para 5 años. Después de 5 años hablamos a ver si quiere nuevamente embarazarse. Entonces, eso en cuanto a los sangrados, hemos hecho una sinopsis de estos sangrados, ¿no? Ustedes tienen pues la bibliografía en el Williams, en el libro de la cátedra que tenemos nosotros, y también hay los sangrados en las guías del Ministerio de Salud. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí fíjense, es a pesar de que aparentemente hay hemostasia, pero es una ruptura, digamos, que se la está tratando de corregir, ¿no? Aunque también asimismo también vemos cuando abrimos el útero para sacar el huevito, por supuesto, ¿sí? Entonces, ese es el caso con estas hemorragias de la segunda mitad de la gestación y, o también llamadas del tercer trimestre de la gestación. La próxima clase veremos un capítulo bastante importante en cuanto a hemorragias también, que son las hemorragias del parto y posparto, ¿no? Que es, como digo, pues dentro de las hemorragias que decíamos que son la segunda o la principal causa, entre comillas, a nivel mundial, en especial en países en desarrollo para la mortalidad materna, las hemorragias del parto y posparto son la principal causa dentro de estas hemorragias que causan muerte o morbimortalidad materna, ¿sí? Entonces, con esto quedaríamos ahí, nos veríamos el miércoles, ¿no? Que el lunes tenemos feriado, ¿no es cierto? Sí, doc. Entonces nos veríamos el miércoles. Y una cosa, el próximo viernes hacemos la presentación de los 2 primeros grupos de las monografías, ¿no? Los de hoy en 8. Ya, doc. ¿Sí? Entonces prepárense, yo ya revisé también las monografías, las presentaciones también, pero en todo caso, pues ya en el rato de la presentación hemos de conversar, hemos de hacer preguntas y todo eso. ¿Ok? Listo, chicos, nos vemos el día miércoles y descansen. Este miércoles, doc. Revisarán los internet, Gracias. yo también voy a revisar el mío. Listo, gracias. Ya, chao, Miércoles. Hasta luego, doc, gracias. chao, pasen bien. Hola.